Creo que conviene empezar este vídeo hablando de la insanidad crónica de este director. Cuando ves que en una película la prota tiene una ametralladora en la pierna, sabes que Tarantino ha tenido al menos algo que ver. Pero a ver, la razón por la que hablo de Tarantino así, no es solo por sus películas, sino porque también es un poquito, bueno, es un poquito un personaje. Definir a Tarantino como persona es complicado, sobre todo porque cuando lo ves suficiente te das cuenta de que no actúa como una persona, actúa como un personaje de sus películas. Un personaje que a veces tiene un ego que ocupa la mitad del universo concebible, pero, te guste o no, hace buenas películas. Y sobre todo, muy reconocibles. A veces su estilo parece tan icónico que luego tardas en darte cuenta que no es más que la mezcla de varios géneros y corrientes que han sido puestas en una batidora con un poco de su pizca personal. Corrientes como cine de gángsters, cine indie, cine clase B, spaghetti western, blaxploitation, nouvelle vague, Samuel L. Jackson. Todos estos elementos se combinan muy bien y resulta en su estilo absolutamente icónico. Como acabo de decir, Tarantino es inspirado por todos estos elementos y más, y naturalmente también se ha convertido en uno de los artistas más influyentes desde los 90s hasta hoy en día. Y en gran parte de eso parece ser porque Tarantino siempre sabe qué hacer, sabe por qué quiere que esta escena pase, sabe por qué quiere esta conversación, sabe por qué quiere estos editores, por qué quiere estos actores. Todo está pensado con un propósito en mente. Y estos propósitos pueden ser, por ejemplo... You really want me to shake your hand? I insist. If you insist. Una gran observación que hay fue que Tarantino haría una excelente película de terror. Y a ver, hasta cierto punto Tarantino es un sucesor espiritual de Alfred Hitchcock, o al menos en cuanto a cómo maneja el suspense y el shock. Pongamos un ejemplo, la primera escena de Pulp Fiction después de la escena del restaurante. Muy bien, lo primero que vemos son dos señores hablando en un coche. Parece que son gángsters por la forma en la que van vestidos, pero no tenemos del todo claro. Y si lo son, desentona un poco porque están literalmente hablando de hamburguesas. Royale with cheese. Royale with cheese. Luego los vemos llegar a un edificio y sueltan un comentario sobre cómo necesitarían escopetas para lo que van a hacer. Y con ese pequeño detalle ya nos da la idea de que algo va a pasar arriba. Y de esa forma nos engancha a seguir viendo sin decírtelo en la cara. Entonces suena el edificio y mientras tanto hay un poco de charla entre los dos protagonistas. Y a lo mejor penséis que es una forma de estirar artificialmente la escena, pero no, ni de lejos. Primero, el diálogo es importante porque habla sobre hechos que ocurrirán más tarde en la película. Segundo, el diálogo está bien escrito y define muy bien a los personajes. Y tercero, es una situación realista, por lo que genera inmersión y por ende beneficia tanto a la tensión como al ritmo. La escena continúa cuando entran a la habitación, momento en el que cambian por completo la forma de actuar y poco a poco se ve más clara la intención de los protas, que si alguien no lo sabe es matar a los que hay en el piso. Así que la cuestión deja de ser sobre qué va a pasar y más sobre cuándo va a pasar, y todo esto sin decir absolutamente nada al espectador. Al principio cuando entran, comienzan hablando muy amistosamente, aunque está claro que están actuando. Parece que buscan un maletín, y también podemos notar que los otros están cagadísimos de miedo. Consiguen el maletín y a primera vista parece que se van, pero entonces el que parece ser el líder de los que están en la habitación les pide perdón por las supuestas complicaciones que han causado. Y todo bien hasta que de repente... Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? Y desde ahí la escena solo sube, sube y sube. En parte por el diálogo, en parte por la tensión y en parte por la actuación. Así hasta que llega al clímax. You read the Bible, Brett? Yes. Well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Así es como se escribe una obra maestra. Y Tarantino tiene muchas, y digo muchas escenas así de buenas, incluso mejores que esta. Puedes verte la misma película 3 veces y aún así estar entretenido sencillamente por lo bien hechas que están las escenas. Hay hasta escenas que cambian por completo cuando los ves por segunda vez, ese es el nivel de calidad que tienen. Y hablando de calidad, los personajes.
Vale, bien, hacer personajes interesantes en una película es muy difícil y todo se debe a la falta de tiempo que hay a comparación de, por ejemplo, una novela, una serie, un cómic, un manga o incluso un videojuego. Con algo de suerte, haces que tu protagonista sea interesante o como mucho, haces que 2 o 3 personajes de tu película también lo sean. Eso sí, no me vengáis con cosas como Star Wars o El Señor de los Anillos, que eso tiene más de 5 películas. Por este motivo, muchas películas se centran en simplificar a sus personajes tanto como puedan, más que nada porque no tienen el tiempo para darles mucha complejidad o desarrollo. Y entonces llega Tarantino y dice, vale, ¿y si hacemos películas con una trama interesante, un elemento químico original, unos personajes interesantes y todo esto sin que el espectador tenga que gastar 4 horas de su vida? Y el tío va y lo hace. En todas sus películas. Coged Malditos Bastardos, por ejemplo. La trama no es nada nueva o que no se haya visto antes. Unos espías americanos se infiltran en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de matar al pintor austriaco. La gracia está en que otras personas ya tienen pensado matar al pintor austriaco. Y casualmente, la fecha de ambos grupos coincide, desempeñando en un clímax con un entorno absolutamente caótico en el que nada se puede dar por sentado. A todo esto, sumadle personajes como Al Reiner, un personaje americano más americanamente americano posible, Shosanna, una mujer con un odio enorme por la doble S que termina con probablemente el mejor desenlace de toda la película, y por último Haslanda, un villano con la cantidad de carisma de más o menos absolutamente todos los personajes de la ficción combinados al cuadrado. Y por cierto, este actor ha ganado 2 Oscars, uno por esta película de Tarantino y otro por otra película de Tarantino también. Y con esto Tarantino hace una película que es divertida, tensa, bien escrita, ejemplar y sobre todo una obra maestra. Y vale, quizás no todas sus películas sean del nivel de Malditos Bastardos, pero todas o casi todas tienen todo lo que acabo de decir, más la tensión. Esto hace que las películas se sientan completas. Y por esto realmente no hay nada comillas malo que puedas decir sobre sus películas, y si lo hay es muy poco notable. Eso sí, solo si formas parte del público al que va dirigido, claro. Pero entonces, ¿qué defectos se pueden encontrar en una película de Tarantino? Bueno, pues esto obviamente depende de la película, pero para responder a esta pregunta de la forma más científicamente, entre comillas, posible, decidí meterme en IMDb y me puse a leer las reseñas de 1 estrella de distintas películas de Tarantino y terminé llegando a la siguiente conclusión. Y es que por lo general hay 2 tipos de quejas respecto a sus obras. O que son muy lentas y en muchas partes no pasa nada, o que la acción contiene demasiada violencia gratuita. Hay otras quejas, pero no merecen la pena darle demasiado tiempo. Por ejemplo, a veces sus películas son criticadas por no ser históricamente correctas, y hacerle esta crítica a una película de Tarantino tiene la lógica del planeta de los unicornios en el mundo de la Chuchilandia. En fin, ahora pasemos a las críticas que sí merecen la pena responder. Primero, son muy lentas. Ahora bien, ya he mencionado que las películas emplean mucho tiempo para construir tensión. La cosa es que Tarantino también es muy fan de pasarse 20 pueblos con sus escenas de acción. No hablo de esto porque no hay mucho que pueda aportar, o sea, son escenas divertidísimas y con muy buena coreografía, pero poco más. Ejemplos son las películas de Kill Bill, el final de Eras una vez en Hollywood, el tiroteo de Django, etcétera, etcétera. Y estas escenas son lo que mucha gente piensa cuando alguien menciona a Tarantino, así que luego se molestan mucho cuando la película no tiene solo escenas de acción. Esto es más bien un problema que a fin de cuentas consiste en preferencia personal. Yo personalmente prefiero que haya tensión, porque así las escenas de acción se sienten mucho más tensas, y como he dicho al principio, que tienen un propósito mucho más complejo que estar ahí por estar ahí. Pero entiendo que alguien pueda preferir acción desenfrenada, en cuyo caso probablemente Tarantino no sea para ti. La otra queja también es un tanto interesante, pero antes de hablar de la queja en sí, quiero mencionar que me parece bastante gracioso que la gente que se queja de esto lo hace como si fuera una tragedia para la humanidad, rollo los criminales hacen cosas de criminales en la película de criminales, así que por lo tanto Dios nos ha abandonado. Ahora en serio, puedo entender por qué alguien pensaría que la violencia en las películas de Tarantino es gratuita, pero en mi opinión, no solo no lo es, sino que además sus películas no serían tan buenas si no tuvieran violencia, porque la violencia contribuye al suspense y al show, cosas que casualmente son la especialidad de Tarantino. La violencia puede darnos un susto o darnos anticipación de que algo importante va a pasar, y al final del día termina siendo una herramienta más para hacer cine. Y antes de terminar el vídeo, hay otra cosa que quiero mencionar que sin duda hace que sus películas sean tan memorables, y eso es la profundidad. A ver, el factor que siempre es el que más afecta sobre cuánto disfrutes cualquier obra es cómo te sientas al momento. El impacto que viene después de terminar de consumir cualquier pieza de arte es lo que realmente determina si te ha gustado o no. Por este motivo, si te apetece ver, yo que sé, una comedia, pero terminas viendo un thriller psicológico, no vas a disfrutarlo tanto como podrías haberlo hecho si estuvieras del humor correcto. Por este motivo, las películas, series, libros, lo que sea experimental, suelen tener una recepción mixta. No porque sean necesariamente malas, sino porque no sabes qué esperarte cuando ves una. ¿Y cómo se relaciona Tarantino con todo esto? Bueno, no voy a pretender como que Tarantino también sabe lo que acabo de decir y lo aplica cuando hace una película, porque francamente no lo sé. Pero, en cuanto a la pregunta, ¿cuándo apetecen las películas de Tarantino?
Sí, parece que casi todas sus películas estén hechas para que puedas o bien verlas como algo ligero para pasar un muy buen rato, o bien, por si te apetece, yo que sé, hacer una de 65 horas de una escena de 15 minutos también puedes. En las películas de Tarantino hay tanta profundidad como tú quieras ver. Irónicamente, quizás esto sea sobre profundizar, porque es cierto que lo que acabo de decir antes se puede aplicar con cualquier película, pero también es indiscutible que hay algunas películas que están hechas para profundizar más que otras, y las de Tarantino lo están, pero no te fuerza, porque puedes verla reflexionando o sencillamente puedes verla para divertirte, y ambas formas son válidas y disfrutables. Puedes ver Reservoir Dogs y llegar a la conclusión de que lo que quiere decir la película es que actuar en base a la violencia y a las emociones solo lleva a la destrucción mutua, o puedes sencillamente verla y pensar, jaja, esos casters están teniendo una discusión sobre una canción más 18. Y a eso súmale que Tarantino ha hecho un montón de películas muy distintas entre sí y terminas con una variedad enorme entre su catálogo. Y es que sencillamente es divertido analizar las películas de Tarantino, intentar entender la naturaleza disparatada de sus obras y ver si acaso hay significado detrás de todo el caos. Hoy en día, después de casi 30 años de que saliera Pulp Fiction, la gente sigue y sigue y sigue analizando la película. ¿Con qué otro director pasa esto? Bueno, con varios. Pero entendéis lo que quiero decir. Tarantino simplemente es distinto y su estilo es absolutamente irreplicable. Me gustaría finalizar intentando responder a la pregunta de qué es lo mejor de todos los aspectos de Tarantino que hemos discutido, con una pequeña encuesta y, a ver, si bien las respuestas han sido bastante variadas, casi todos tienen una cosa en común, un elemento que pasa muy desapercibido pero que une todos los elementos previos: el diálogo. ¿Os acordáis como cuando hace 2 minutos dije que ya iba por el último elemento que iba a discutir? El diálogo es, sin la más mínima duda, lo más importante de todas sus películas. Más que nada porque, quitando las coreografías de acción, todos los elementos funcionan gracias al diálogo. El diálogo es muy realista, lo que genera inmersión, y la inmersión genera tensión. También hace que la tensión no sea forzada, ya que el diálogo va sutilmente llevando de una situación a otra de una forma que se siente totalmente natural, lo que me hace pensar que cuando Tarantino escribe un guión, la película sencillamente fluye. El diálogo también es la clave de la caracterización tan fuerte de los personajes, porque si bien los personajes en papel son ya originales de por sí, el diálogo es la ejecución de estos personajes, es lo que, junto a la actuación, determina si vas a acordarte de los personajes cuando termine la película. Y no empecemos con lo mucho que se crean las dinámicas interesantes entre varios personajes sencillamente por el diálogo. ¿Y la profundidad? Sí, también. Todas las cuestiones que hacen que las películas de Tarantino sigan siendo analizadas hoy en día están casi siempre planteadas a base de un diálogo que logra hacer preguntas al espectador sobre la cuestión de la que la película habla sin que el diálogo te deletree el mensaje. Y para colmo, el diálogo es la cosa más consistente de todas sus películas, cosa que está muy bien teniendo en cuenta que también es su mejor cualidad. Y todo esto, y no he hablado ni de las actuaciones, ni de las metáforas, ni de la cinematografía, ni de sus homenajes a otros géneros, y la lista sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y bueno, podría seguir y seguir hablando de por qué el cine de Tarantino es tan magistral, pero honestamente el vídeo duraría como 2 horas. Lo único que quiero dejar claro es que hay una razón por la que tantas de sus películas se consideran de las mejores que jamás se han hecho. Hay una razón por la que décadas después de haber salido se siguen estudiando sus películas. Hay una razón por la que la gente elitista que quiere sentir que tiene un gusto de cine objetivamente superior al de los demás escogen a Tarantino como su director favorito. No solo es bueno haciendo películas, pero es único. Han pasado ya más de 30 años desde que Tarantino hiciese su primera película oficial, y a día de hoy nadie ha sido capaz de recrear una película con su estilo. Que si bien es técnicamente imposible replicar una película igual que cualquier otro director lo haría, pero con Tarantino de alguna forma es incluso más imposible. No hay nada que se sienta como una película de Tarantino, y en mi opinión eso es lo que le hace tan especial.